Tienes una sonrisa con un pequeño espacio justo al frente, un hueco entre tus dos dientes frontales que tal vez te dijeron que debías corregir, ocultar o dejar crecer. Probablemente nunca te lo has planteado como una pregunta que valga la pena hacerse. Simplemente está ahí, como el color de los ojos, una característica con la que aprendiste a vivir. Pero ese pequeño espacio no es insignificante. No es un accidente, ni es aleatorio. Y durante mucho tiempo, casi todo el mundo malinterpretó su origen. Las explicaciones sencillas apuntaban en una dirección. Las fotos familiares apuntaban casi siempre en la misma dirección. Y sin embargo, algo seguía sin encajar. Un patrón que se repetía a través de generaciones, pero que se resistía a una explicación clara. Un rasgo que parecía cosmético, pero que se comportaba como una herencia. Entonces entró en escena la genética, y lo que reveló no solo refinó las viejas suposiciones, sino que las derribó por completo. El hueco entre tus dientes frontales tiene un linaje. Tiene genes con nombre, una historia evolutiva y una historia escrita en tu mandíbula que se remonta a decenas de miles de años. Para entender lo que reveló el ADN, primero necesitas entender qué es realmente ese pequeño espacio en tu sonrisa. Empieza por el nombre, porque el nombre te dice algo. Los dentistas lo llaman diastema, de una palabra griega que significa intervalo o espacio entre. Estrictamente, un diastema es cualquier espacio visible entre dos dientes. Pero cuando la mayoría de la gente se imagina uno, se imagina la versión específica que se encuentra justo en el centro de la sonrisa superior, el espacio entre los dos dientes frontales, el que técnicamente se conoce como diastema maxilar medio. Es una de las características más comunes en la boca humana. Aparece constantemente en los niños, tan constantemente que los odontopediatras tienen un nombre para la etapa de desarrollo en la que casi todos los niños lo tienen, y persiste hasta la edad adulta en una parte sustancial de la población. Tan común que casi con seguridad puedes imaginarte varios rostros que lo tienen. Durante mucho tiempo, la suposición sobre ese espacio era simple, y la suposición simple era en su mayoría errónea. La historia decía que un espacio era un defecto, algo que te sucedía en lugar de algo que eras, un accidente estético. Y cuando no se presentaba como un accidente, se culpaba al hábito, a chuparse el dedo, al uso prolongado del chupete, a una lengua infantil que presionaba contra los dientes. Estas explicaciones no surgieron de la nada. Los hábitos pueden mover los dientes, y presionar los dientes frontales con el dedo durante años realmente puede abrir un espacio. Las explicaciones eran parcialmente ciertas. Ese era precisamente el problema. Eran ciertas con la suficiente frecuencia como para parecer la respuesta completa, lo que significaba que durante décadas, la causa más profunda permanecía latente, sin ser examinada, porque el hábito no podía explicar lo que seguía apareciendo. No podía explicar por qué la separación era hereditaria. No podía explicar por qué un niño criado sin el hábito de chuparse el dedo, en un hogar donde nadie había intervenido, erupcionaría sus dientes permanentes y revelaría el mismo espacio que tenía su madre y su padre antes que ella. La explicación estética trataba la separación como algo que el mundo le hacía a una persona. La evidencia sugería lo contrario. La separación era algo con lo que la persona nacía, y una vez que se empieza a observar cómo se transmite de generación en generación, la teoría del accidente se desmorona por completo. El parecido familiar era una señal que no desaparecería. Cualquiera que lo haya experimentado conoce la sensación de verlo en algún lugar, en una vieja fotografía de un padre, en un hermano, en un niño que crece y sonríe con el mismo espacio
en el mismo sitio. Esto no es imaginación ni coincidencia. Es una de las observaciones más fiables en todo el tema, y fue lo que apuntó a la biología mucho antes de que se pudiera nombrar el mecanismo. Los investigadores intentaron medirlo directamente, lo cual es más difícil de lo que parece. Para separar la herencia del ambiente, se necesitan familias y comparar el grado de parecido entre parientes con el grado de parecido que se esperaría si el rasgo fuera simplemente aleatorio. Cuando los investigadores de la Universidad Case Western Reserve hicieron precisamente esto, estudiando el diastema de la línea media en diferentes familias, obtuvieron un valor. En su muestra de sujetos de ascendencia europea, la heredabilidad del diastema de la línea media resultó ser de aproximadamente 0,32. Esta cifra significa que una parte sustancial de la variación en quién tiene el diastema y quién no se debe a factores hereditarios, en lugar de al azar o al hábito. El mismo estudio encontró que el patrón era consistente con un modo de herencia autosómico dominante, el tipo de patrón en el que un rasgo puede transmitirse directamente de una generación a la siguiente sin saltos ni ocultamiento. Reflexionemos sobre lo que esto implica. Un tercio de la variación en esa población estaba escrita en el linaje familiar. No el pulgar, no el chupete, sino el linaje. Y la herencia era lo suficientemente fuerte como para comportarse como un rasgo dominante, del tipo que los genetistas asocian con características que se anuncian generación tras generación, como ciertas narices o ciertas barbillas. Pero la heredabilidad es un tipo de evidencia peculiar. Te dice que algo se hereda sin decirte qué es exactamente lo que se transmite. Es un número que prueba que existe una base genética, pero deja oculto el mecanismo real. El resultado de Case Western fue real. Estableció que la brecha era, en gran parte, una herencia. Lo que no pudo hacer fue explicar la herencia, nombrar lo que se transmitía a través de esas familias, o decir qué rasgo físico estaban construyendo realmente los genes. Las formas de la cerámica y los árboles genealógicos son poderosos. No es lo mismo que conocer el mecanismo, y el mecanismo, resultó, estaba a la vista de todos en la simple aritmética de cómo se ensambla una boca. El mecanismo, cuando finalmente se hizo evidente, era casi decepcionantemente simple. No hay un solo gen para los espacios. No es un defecto, solo aritmética. Una boca es un conjunto de dos medidas independientes. Y un espacio es lo que sucede cuando esas dos medidas no coinciden. La primera medida es la mandíbula, específicamente el tamaño del arco dental, la cresta ósea curva donde se insertan los dientes. La segunda son los dientes mismos, su ancho, a medida que erupcionan y se alinean a lo largo de ese arco. Para que una sonrisa se cierre limpiamente, con cada diente tocando a su vecino, esas dos medidas tienen que ser proporcionales. Los dientes tienen que ser lo suficientemente anchos, en conjunto, para llenar el hueso en el que están implantados. Cuando la aritmética se equilibra, los dientes se juntan. Cuando no, se obtiene uno de dos resultados. Si los dientes son demasiado grandes para la mandíbula, se apiñan, se superponen y se tuercen para encontrar espacio. Si los dientes son demasiado pequeños para la mandíbula, ocurre lo contrario. Hay más hueso que dientes para llenarlo, y el espacio sobrante tiene que ocuparse de alguna manera. Se abre un hueco entre los dientes. Aquí está la parte importante. Ambas medidas son hereditarias de forma independiente. El tamaño de la mandíbula es hereditario, el tamaño de los dientes también, y, lo que es crucial, se heredan por separado de ramas potencialmente diferentes de la ascendencia. Esta es la verdad silenciosa
que la teoría del accidente pasó por alto por completo. Se puede heredar una arcada dental amplia de un progenitor y unos incisivos pequeños y estrechos del otro, y ninguno de estos rasgos es un defecto en sí mismo. Una mandíbula ancha no es un defecto. Los dientes pequeños no son un defecto, pero si se combinan en una sola boca, el hueco no es en absoluto un accidente. Es el resultado predecible, casi matemático, de dos herencias perfectamente normales que se encuentran en un mismo rostro. Explica todo lo que la teoría del hábito no pudo. Explica por qué el hueco es hereditario, porque ambos componentes son hereditarios. Explica por qué los hermanos pueden compartir un patrón de espaciamiento sin tener espacios idénticos, porque cada uno hereda una mezcla ligeramente diferente de las mismas dos medidas. Explica por qué el rasgo se comporta como una herencia, porque lo es. Dos herencias que en realidad se cruzan. Y una vez que los investigadores comprendieron que el espacio se formaba a partir de la mandíbula hereditaria y los dientes hereditarios, la siguiente pregunta fue obvia. Si el rasgo es genético, ¿dónde exactamente en el ADN reside? ¿Cuáles son los genes que deciden qué tan grande crece un diente? Aquí es donde la historia deja de ser sobre familias y comienza a ser sobre moléculas. Durante la mayor parte de la historia de este tema, se transmite de generación en generación, era hasta donde alguien podía llegar honestamente. La heredabilidad era real. La aritmética de la mandíbula y el diente tenía sentido. Pero las instrucciones genéticas reales, los segmentos específicos de ADN que realizan el trabajo, permanecieron fuera del alcance. Entonces, los investigadores que estudiaban el desarrollo dental comenzaron a nombrarlos, y la imagen se aclaró de una imagen borrosa a algo que se podía señalar. Los personajes centrales resultaron ser un pequeño conjunto de genes que gobiernan cómo se forman los dientes en primer lugar. Dos nombres aparecen una y otra vez. El primero es MSX1, un gen ubicado en el cromosoma 4, que actúa como regulador principal en el desarrollo dental. Es uno de los interruptores que le indica al tejido qué tipo de diente debe formar. El segundo es PAX9, otro regulador que trabaja en estrecha colaboración con él. Los investigadores descubrieron que estos dos genes no actúan solos, sino que interactúan. MSX1 y PAX9, en conjunto, ayudan a orquestar la cantidad de dientes que crecen, su ubicación y, fundamentalmente, su tamaño. Las variaciones en estos genes se han relacionado no solo con dientes que no se desarrollan, sino también con cambios en su tamaño. Y el tamaño del diente, como demostraron los cálculos, es la mitad de la ecuación que produce un espacio entre los dientes. No son los únicos involucrados. A medida que la genética profundizó, el elenco se amplió para incluir AXIN2, WNT1, CERORA, TGFA y otros. Una red de más de 300 genes que ahora se sabe que participan en la formación de la dentición humana, controlando la cantidad, la posición, la forma y el tamaño de los dientes. En otras palabras, el espacio entre los dientes no depende de un solo interruptor. Surge de todo un programa de desarrollo, y las pequeñas variaciones normales dispersas a lo largo de ese programa son las que inclinan una boca hacia dientes pequeños, un arco amplio y el espacio entre ellos. Antes de mostrarles la última parte, la profunda historia de dónde proviene realmente este rasgo, quiero decir esto. Si alguna vez han mirado su propia sonrisa y se han preguntado dónde encaja el espacio en su linaje, lo he reunido todo en una guía llamada ¿De dónde vienes realmente? El enlace está en la descripción. Pero quédense aquí, porque lo que viene a continuación es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Porque nombrar los genes no fue el final de la historia.
Planteó una pregunta más difícil. Si los genes estaban haciendo esto, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué el ADN humano construiría bocas donde los dientes tan a menudo no llenan la mandíbula? Y la respuesta a eso no reside solo en el genoma, sino en los últimos 12.000 años de cómo hemos vivido. Antes de retroceder en el tiempo, hay una complicación honesta que abordar, e ignorarla haría que la historia fuera más fácil de lo que la verdad permite. No todos los espacios interdentales se deben únicamente al tamaño hereditario de los dientes y la mandíbula. Existe otro mecanismo, y se encuentra justo detrás del espacio más común de todos, el que se forma entre los dos incisivos superiores. Si levanta el labio superior y observa la línea media, verá una fina banda de tejido que va desde el interior del labio hasta la encía, entre los incisivos. Esa banda es el frenillo labial. En la mayoría de las personas, se inserta en la parte superior y no interfiere. Pero en algunas, es grueso o se inserta en la parte inferior, extendiéndose entre los incisivos e insertándose en la encía justo donde esos dientes se juntarían. Cuando el frenillo se encuentra ahí, actúa como una cuña física. Mantiene separados los dos incisivos y conserva un espacio abierto que de otro modo se habría cerrado. Por eso, los dentistas que examinan el espacio interdental de un niño revisan primero el frenillo. Y por eso, a veces, una frenectomía, un procedimiento menor para liberarlo, forma parte del cierre de un diastema persistente. Así pues, el espacio interdental no tiene una sola causa. Es multifactorial, un término que los investigadores usan precisamente porque ningún factor por sí solo explica todos los casos. Una persona puede heredar un arco dental ancho e incisivos pequeños, y además tener un frenillo bajo y quizás también un hábito lingual infantil. Si se combinan estos factores, la separación entre los dientes queda sobredeterminada, llegando a ella por varios caminos a la vez. Esta es la parte que vale la pena conservar, porque refleja lo que la genética nos sigue enseñando sobre casi todos los rasgos humanos. El ADN no garantiza un resultado, nos da un rango, una tendencia, una mano de partida. El desarrollo, el tejido y el hábito completan el cuadro. Lo que quiere decir que las antiguas suposiciones no eran del todo erróneas. El hábito sí puede importar. El tejido sí puede importar. Simplemente eran radicalmente incompletas, equivocadas sobre qué factor era la base. El frenillo puede mantener abierta una separación, pero nunca fue la razón por la que las separaciones son tan comunes en toda la especie. Para eso, hay que explicar por qué las bocas humanas terminan con más mandíbula que dientes. Y esa no es una pregunta sobre ti, tu familia o tu frenillo. Es una pregunta sobre el ser humano en su totalidad, y la respuesta es uno de los giros más extraños de toda esta historia. Aquí está el giro que lo replantea todo. La razón por la que los espacios entre los dientes son tan comunes en la humanidad no tiene que ver realmente con los dientes. Tiene que ver con la mandíbula y lo que le ha sucedido en los últimos 12.000 años, porque la mandíbula humana se ha ido encogiendo. Durante la mayor parte de la existencia de nuestra especie, nuestros ancestros comían como cualquier animal salvaje. Alimentos crudos, alimentos duros, raíces, carne cruda, plantas fibrosas, cosas que tenían que ser desgarradas, molidas y procesadas durante mucho tiempo antes de poder ser tragadas. Ese tipo de alimentación exige un aparato masticatorio poderoso y el cuerpo humano lo construyó. Mandíbulas grandes, musculatura fuerte, un arco robusto y bien desarrollado con espacio para una dentadura completa de dientes grandes. La mandíbula y los dientes crecieron juntos en proporción
porque la misma dieta dura que construyó la mandíbula también justificó los dientes. Hace aproximadamente 12.000 años llegó la agricultura, y con ella la cocina, el procesamiento y el ablandamiento gradual de todo lo que llevábamos a la boca. Granos en lugar de raíces, cocinados en lugar de crudos, blandos en lugar de duros, y la mandíbula, que ya no estaba sometida al estrés al que había estado durante millones de años, comenzó a responder. En los huesos de las poblaciones posteriores a la transición agrícola, los investigadores pueden leerlo directamente. La mandíbula humana se hizo más pequeña, pero los dientes no se encogieron al mismo ritmo. Esta es la discrepancia crucial. El tamaño de los dientes está determinado con precisión por los genes de desarrollo que acabamos de mencionar, el MSX1S y el PAX9S, y cambiaba lentamente. El tamaño de la mandíbula, mucho más sensible a la dieta y al estrés físico de la masticación durante el crecimiento infantil, cambiaba más rápido. El resultado es un cuerpo que funciona con una aritmética obsoleta. Algunas personas heredaron una mandíbula moldeada por el mundo moderno de alimentos blandos y un tamaño de dientes más cercano al antiguo, y el espacio restante se abre como un hueco. Los investigadores tienen un nombre para este tipo de desfase, donde un cuerpo se adapta a un entorno que ya no existe. Lo llaman desajuste evolutivo. Así, el espacio entre los dientes en una sonrisa moderna es, en cierto sentido, un fósil. Es la huella visible de un cambio de 12.000 años en la forma en que los humanos se alimentan, registrada en un solo rostro. No es un defecto, sino una firma, la marca de una especie cuya mandíbula superó a sus dientes, o cuyos dientes sobrevivieron a su mandíbula, escrita en las bocas de las personas que caminan hoy. Y una vez que se ve el espacio entre los dientes como una herencia antigua, compartida y significativa, se empieza a comprender por qué tantas culturas, mucho antes de que se comprendiera todo esto, lo veían como algo digno de celebrar. Aquí está la parte que quienes te dijeron que lo corrigieras nunca supieron. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, en la mayor parte del mundo, el espacio entre los dientes no era un defecto que corregir. Era una marca digna de admiración. Y las culturas que lo admiraban, sin conocer la genética, respondían a algo real, un rasgo antiguo, hereditario y nada accidental. Si viajas a África Occidental, la separación entre los dientes no es un problema. Es un tesoro. Entre los Yoruba de Nigeria, la separación tiene su propio nombre cariñoso y se interpreta como un signo de belleza y fortuna, especialmente celebrado en las mujeres, tan apreciado que algunas personas buscan procedimientos para crear o ensanchar una separación con la que no nacieron. Léelo de nuevo. En una parte del mundo donde se aprecia este rasgo, la gente va al dentista no para cerrar la separación, sino para abrirla. La misma característica que una cultura envía a un niño al ortodoncista para borrar, otra la trata como algo que se adquiere a propósito. No es solo en África Occidental. En el antiguo Egipto, la separación entre los dientes frontales se asociaba con la belleza y la buena suerte. En algunas tradiciones del folclore europeo medieval, la separación también se interpretaba como un presagio, a veces vinculada a una naturaleza inquieta, viajera y aventurera. Las interpretaciones variaban, pero el hilo conductor es sorprendente. A través de continentes y siglos, la gente siguió mirando el mismo pequeño espacio y buscando palabras como belleza, suerte, fortuna, audacia, donde el ideal ortodóncico occidental moderno, de una sonrisa impecable, uniforme y sin espacios, veía un defecto. Las tradiciones humanas más antiguas y arraigadas veían un rasgo, una firma,
algo que hacía que un rostro fuera distintivo y una persona memorable. Y aquí está lo que resulta discretamente notable. Esas culturas no tenían acceso a estudios de heredabilidad. Nunca habían oído hablar de MSX1 o PAX9. No sabían nada sobre la reducción de la mandíbula, el desajuste evolutivo, ni la aritmética del arco y el diente. Y sin embargo, intuyeron lo que la ciencia confirmaría más tarde, que el espacio no era un daño, ni un accidente, ni algo que había salido mal, sino una parte natural y hereditaria del rostro humano, transmitida de generación en generación, digna de conservar. El impulso moderno de corregirlo fue la excepción histórica, no la regla. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el espacio era simplemente una de las maneras en que un rostro podía ser bello. Así que, la próxima vez que veas tu reflejo y observes ese pequeño espacio al frente de tu sonrisa, comprende lo que realmente estás viendo. No estás viendo un defecto, un accidente o un hábito que deberías haber superado. Estás viendo el extremo visible de una cadena muy larga. Ese espacio es el punto de encuentro de dos herencias distintas. Una mandíbula de una rama de tu familia y dientes de otra que confluyen en un solo rostro, aunque no del todo armoniosos, tal como predice la aritmética. Es la expresión superficial de genes con nombres específicos, como MSX1, PAX9 y la red más amplia que silenciosamente decidió el tamaño de tus dientes. Es la huella de un cambio de hace 12.000 años en la forma en que los seres humanos comen. Una mandíbula que se encogió más rápido que los dientes que contenía, registrada en tu boca como un fósil en piedra. Y es la misma característica que los Yoruba llamaban belleza, que el antiguo Egipto consideraba afortunada, y que personas de todo el mundo han buscado en lugar de borrar. La ciencia no solo explicó el espacio, sino que lo dignificó. Rastreó ese pequeño espacio a través de tus padres, a través de decenas de miles de años de mandíbulas humanas, hasta el profundo tiempo evolutivo. Y encontró, en cada paso, no un defecto, sino una herencia. El espacio nunca fue algo que te sucedió. Es algo que llevas contigo, antiguo, específico y completamente tuyo. La historia del rostro humano está escrita en pequeños rasgos como este.